se nos da f de x, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 3x al cuadrado más 5 y al cuadrado. Queremos encontrar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,3. Esto nos daría la pendiente de la línea tangente en la superficie en el punto cuando x es 1 y es 3 en la dirección x. Echemos un vistazo a esto antes de encontrar este valor. Entonces, aquí está el gráfico de la superficie. Y aquí está el punto en la superficie donde la coordenada x es 1 y la coordenada y es 3. Esta línea roja es una línea tangente en la dirección x. Observe que a medida que salimos a lo largo del eje x positivo, esta línea va cuesta arriba y, por lo tanto, esperamos que el valor de nuestra derivada parcial sea positivo. Entonces, volviendo a nuestro problema, primero escribamos f de x, y usando un exponente racional. Entonces podemos escribir f de x, y es igual a la cantidad 3x al cuadrado más 5, y al cuadrado a la 1/2 potencia. Ahora, para encontrar la derivada parcial con respecto a x, trataremos y como una constante y la diferenciaremos con respecto a x. Pero observe cómo tendremos que aplicar la regla de la cadena aquí, donde estaría la función interna, 3x al cuadrado más 5 y al cuadrado. Entonces, si dejamos que sea igual a 3x al cuadrado más 5 y al cuadrado, tendremos que encontrar u' con la derivada de u con respecto a x. Así que trataremos y como una constante, por lo que u' sería solo 6x. Entonces, si es útil, podemos pensar en esto como simplemente u a la 1/2. Entonces, para encontrar la derivada parcial con respecto a x, multiplicaríamos por 1/2, luego tendríamos u para la potencia de 1/2 menos 1, lo que sería negativo 1/2. Pero tienes 3x al cuadrado más 5 y al cuadrado. Al 1/2 negativo, luego multiplicado por u', que encontramos como 6x. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. 1/2 veces 6x sería 3x. Como tenemos un exponente negativo aquí, movámoslo al denominador. Entonces tendríamos la cantidad 3x al cuadrado, más 5 y al cuadrado positivo 1/2. Ahora también podríamos escribir esto usando una raíz cuadrada. Esto es equivalente a 3x dividido por la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 5 y al cuadrado. Ahora, para el último paso, necesitamos evaluar esto en el punto 1,3, que nuevamente será la pendiente de esa línea tangente que vimos al principio. Entonces, si x es 1 y es 3, usando este formulario tendríamos 3 veces 1 dividido por la raíz cuadrada de... Bueno, si x es 1, tendríamos 3 veces 1 cuadrado, más 5 veces 3 cuadrados. Eso sería 3 dividido por la raíz cuadrada de... Esto sería 3 más 45 o 48. Pero la raíz cuadrada de 48 sí se simplifica. 48 es igual a 16 por 3. La raíz cuadrada de 16 es 4, esto sería 4 raíz cuadrada 3. Entonces esto se simplifica a 3, dividido por 4 raíz cuadrada 3, que nuevamente es la pendiente de la línea tangente en la superficie en el punto 1,3. Para la tarea debemos usar el valor exacto como vemos aquí. Pero también obtengamos nuestra aproximación decimal. Para ahorrar tiempo, ya he hecho esto, es aproximadamente 0.433. Volviendo a nuestro gráfico 3D por un momento. Acabamos de encontrar la pendiente de esta línea tangente roja en la dirección X. Espero que hayas encontrado esto útil.